Le damos la bienvenida a nuestro primer programa de nuestro canal de YouTube, El Barinés. Hoy me acompañan excelentes personas. Para mí es un honor también tener al señor Alexander y a Marlene de invitado de nuestro primer programa. Para las personas que nos están visitando nuevos, pues le invito a que le den a la campanita, se suscriban y nos apoyen en nuestro canal de YouTube. Alexander, Marlene, ¿cómo estás, Alexander? Gracias, buenas tardes, José. Buenas tardes. Marlene. Cuéntame un poco de ti, vamos a contarle a nuestra Barina, a nuestra Venezuela, ¿quiénes son esta pareja tan bonita? Muchísimas gracias. Bueno, pues le doy la palabra aquí a mi esposa, como siempre, primero las damas. Dije que eran un barinés o una barinesa. Empieza tú. Pues mira, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Yo nací en Barquisimeto y me crié aquí en Barinas, ¿no? Crecí en el pie del Monte Andino, en Barinitas, y a través del tiempo estuve en el oriente del país. Fue donde conocí a mi amada esposa, Marlene. Me dijeron que tienen 3 hijos grandísimos, Sí, hermosos. ya grandes ya. ¿Cuáles son los nombres de tus hijos? Mis hijos se llaman, el mayor es Michael, el del medio es Jesús Francisco y el menor Anderson. El menor me dijiste que juega en un equipo de México. En México, en Pachuca. El Pachuca. Está Sí. bien. Bueno, vamos al grano y vamos a hablar sobre el maíz. Sobre el grano. Sobre el grano del maíz, sí, exacto. Cuéntame, ¿qué fue lo que los motivó a ustedes en montar esta empresa de tortillería y muchas cosas más? Cuéntenme. Bueno, José, es algo bastante interesante y curioso, ¿no? A la vez. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ver con la industria alimenticia. Ya. Soy petrolero. Trabajé 28 años en la industria del petróleo y decidí empezar un nuevo emprendimiento, ¿no? 28 años, ¿dónde? ¿En Venezuela o en México? En ambas partes, ¿verdad? Salgo de Barinas antes de cuando yo era pues, un adolescente, trabajé mucho el campo, ¿verdad? Siempre me gustó la agricultura. Posteriormente fui a la Escuela de Guardias Nacionales, fui militar, ¿verdad? Me retiré, pasé al oriente del país, que es donde conozco a mi esposa. Hoy por hoy tenemos 26 años de casados y allí empiezo a trabajar en la industria del petróleo. Estamos hablando del año 1996. Y bueno, 2024, post pandemia, platicamos mucho mi familia y yo, mi esposa, tomamos la decisión de yo retirarme de esta bonita carrera del petróleo y decidir apoyar a mis hijos con un emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no poner ese granito de arena? ¿Por qué no crecer, pero no como empleado, sino como empleador? Y es uno de los motivos por el cual hoy estamos aquí platicando, José. Para nosotros es un honor apoyarte en este emprendimiento porque en realidad he aprendido mucho contigo y por eso te dije, necesito que sea usted o ustedes los primeros que llevemos ese programa a nuestro canal de YouTube porque nos comemos una tortilla, nos comemos algo preparado de maíz, pero no sabemos cómo. Es muy interesante, ¿no? Y muy, muy amplio esto. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros hemos estado ingiriendo alimentos a base de maíz por décadas y décadas, ¿verdad? Y si vamos a nuestros ancestros o nuestros padres o abuelos, también se criaron con maíz. Pero nosotros no le hemos dado, digamos, esa importancia, ¿verdad? ¿Qué es el grano de maíz? ¿Cómo lo consumimos, no? Te cuento, Marlene, que uno se come esa tortilla y yo que tengo 51 años, me recuerdo de las tortillas que hacía mi abuela con
con pilón y esa cuestión. Es tan diferente Claro, el sabor ya de es- ese producto que venden ustedes. Sí, ya es otra cosa. Te transporta. Te transporta. Demasiado. Así es. Claro, Demasiado. ¿por qué? Porque el proceso, aunque es artesanal, lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿verdad? Sigue siendo al día de hoy el mismo proceso, ¿no? Maíz, agua y un producto alcalino para que sufra la transformación. De verdad, pues yo me quedo sorprendido, mira. La cantidad de razas de maíz de México, ¿cuántas? Bueno, mira, fíjate esto. Muy muchas. México es el país a nivel mundial con más razas de maíces. México tiene razas originarias 59 y 4 introducidas en el país. Perdón, 5 introducidas en el país, de las cuales son 64 razas de maíz que se convierten a más de 1000 variedades de maíz. Me En quedo Venezuela nosotros no tenemos muchas, tenemos un maíz de calidad igual, ¿verdad? Pero las razas o las variedades son pocas, no son muchas, no llegan a 10 como tal. Pero al final del día el producto pues es un producto de calidad que consumen los venezolanos y bueno, los mexicanos pues tienen digamos esta gran gama de maíces. El nombre de maíz que utilizan precisamente que sale la tortilla, vamos a hablar de ese maíz y el proceso que lleva ese maíz para hacer esa tortilla que vienen haciendo ustedes. Ya, mira, el proceso, como le comentaba anteriormente, ¿verdad? Es un proceso que puede ser el tradicional que hacían nuestros abuelos, ¿verdad? O el que es ya más industrializado. Cuando hablo de industrializado, pues hablo de harina de maíz. En Venezuela comemos maíz a través de una harina precocida. Es Colombia, Venezuela, Bolivia y parte de Panamá. De ahí hacia arriba, ¿verdad? Todo el maíz que se consume en la mesa es nixtamalizado. Nixtamalizado, explícame el significado. Tiene un Bueno, proceso. en criollo el Cocción. nixtamal Ajá. es pelar maíz. Pelado. En Venezuela es arepa de maíz pelado, porque así la hacía la abuela. ¿Qué hacíamos nosotros antes de salir a jugar trompo o metras, canicas? Depilas el maíz. Anda a moler el maíz con el molino para hacer las arepas. No sé si recuerdas. Sí, claro. Y te damos permiso. Y podía salir a ver la novela o a ver al zorro, a ver la caricatura con el vecino, pero en mi caso no tenía televisión en aquel tiempo, ¿no? Entonces sí he tenido que moler ese maíz para que mi mamá hiciera las arepas. El nombre original de esto se llama nixtamal. El nixtamal se llama nextli. Es un lenguaje, es un dialecto náhuatl. El dialecto náhuatl se radica en el centro de la República Mexicana. No olvidemos que el maíz, su origen, se crea en México. Esto estamos hablando de hace más de 5000 años. Es tan impresionante la cultura y eso que tienen allí en México que... Arraigado. Arriesgado allí con el maíz, con sus tortillas, con sus comida. tamales, todo. Sí. Y cuando hablamos de tortilla, hablamos de historia, ¿verdad? Hablamos de historia, hablamos de nuestros ancestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maíz, antes de ser este grano que hoy por hoy lo vemos acá, Muéstraselo a la ¿verdad? cámara. Este grano de maíz, hace 5000 años, no se llamaba maíz ni genéticamente era así. Se llamaba teocintlet. Y el teocintlet era un germen parecido al arroz. ¿Qué hicieron nuestros ancestros mayas? ¿Verdad? ¿Fueron los mayas responsables Los del mayas, proceso sí, de hoy en día como conocemos el maíz? sí. Existe el dios del maíz y existe la diosa de la tortilla. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron agarrando ese cereal, ¿verdad? Y los granitos más grandes lo fueron guardando y lo fueron mutando
hasta que le dieron la transformación que al día de hoy es el grano de maíz que nosotros consumimos, bien sea en una cachapa, que es muy rica, en un maíz asado, que también es muy sabroso, en un atole de maíz, no sé si. Aquí casi no hay atoles de maíz, ¿No? ahorita ya no, anteriormente sí, pero nosotros lo explotamos nada más con la cachapa. Exacto, con la arepa. O la arepa, que es La arepa, porque la arepa es la base de la comida de Venezuela, pero no deja de ser maíz. No deja Es de por ser eso que maíz. le comentaba de la importancia que es el maíz para la alimentación mundial. ¿Ves? Porque el maíz fue exportado a todos lados. Hablamos desde Tokio, China, hasta la Patagonia en Argentina. Entonces es un producto, primero que nada, muy noble. ¿Por qué? Porque el maíz se da en cualquier terreno. Hay maíces que están a nivel del mar y hay maíces que se crían arriba de 2.000, 2.500 metros de altura. Obviamente el maíz pues cambia, ¿no? Genéticamente cambia. Maíz de altura, estamos hablando de maíz rojo, maíz azul, maíz negro. En cambio, en zonas como Barinas, por decirte, Portuguesa, Guárico, Se da blanco ¿verdad? y amarillo. Blanco y amarillo. Sin embargo, hay una polinización, ¿verdad? En la milpa. ¿Sabes qué es la milpa? Explícame, porque en realidad a mí ya los... La milpa es la mata de maíz. Se llama milpa. O sea, el maíz como tal, ¿verdad? Tiene arriba, ¿verdad? Tiene una espiga. No sé si la has visto. Sí. ¿Verdad? Sí. Esa espiga es el macho. Y ese macho poliniza la hembra, Que es el tallo. que es la mazorca, que es cuando empieza a salir ahí, cuando empieza a salir la mazorquita, él la poliniza. Por ese proceso. Por ese es que proceso. Si no estuviera Así. No hubiera maíz. la espiga, no hubiera maíz. No hubiera maíz. Entonces, digamos, ese teocintle que está arriba es el macho. Y es allí donde vienen las variedades, las razas. En Venezuela hablamos de maíces criollos, hablamos de maíces híbridos. Cuando digo híbridos, son maíces que han sido polinizados, ¿verdad? Por el hombre, ¿verdad? Para que genéticamente el maíz tenga mayor calidad. Dame la explicación del grano de maíz, porque él tiene su nombre, tiene su núcleo, tiene algo que me dijiste Sí, fuera qué bueno de que, las cámaras, Qué bueno que preguntas esto. para que aprenda la gente también. Marlin, no sé si tú recuerdas, digamos, muy breve, la partecita de afuera del maíz, ¿cómo El es? pericarpio. Pericarpio, ¿verdad? Que es la concha. El Ajá. pericarpio es la La concha. concha, esa es La la concha. concha. La Así concha del es. maíz se llama pericarpio. Ya. Anatómicamente el maíz, en resumen, 3, 4, pericarpio, la parte de afuera, la parte de adentro se llama endospermo. Endospermo, ¿verdad? Y ese endospermo es como la carne, lo que está dentro del grano de maíz. Adentro, sí. Y ahí hay dos factores. Número uno, que ese maíz puede ser vítreo o puede ser harinoso. ¿Qué pasa? Los grandes productores de maíces o los ingenieros, agrónomos, los científicos, ellos pues determinan cuál es el maíz correcto, ¿verdad? A nivel de producción o molecular. o molécula, a nivel de producción, cuál va a ser más rendidor para yo hacer harina o para hacer masa. Un maíz harinoso es un maíz dentado. Es un maíz que nos produce a nosotros gran cantidad de harina o de masa de gran calidad. Y después está el germen, que es la partecita de abajo, esa cosita negrita que vemos abajo, es el germen del maíz. Allí se acumulan un índice proteico bastante importante de lo que es el grano de maíz. Cabe destacar también que el grano de maíz, aunque nosotros no le demos esa importancia, contiene un sinfín de vitaminas y minerales. Y mucho más cuando se energiza a través de la nixtamalización. Echándole la cal que se consume. Exacto. La cocción, Entonces, el nixtamal, regresándome a la pregunta anterior, el nixtamal en náhuatl es nextli, significa ceniza.
y tamali significa masa. Entonces, en náhuatl, nixtamali, ¿verdad? Se refiere que es masa a base de ceniza. ¿Por qué? Porque en aquella época no existía la cal. Lo procesaban con ceniza. Lo procesaban con ceniza, ¿por qué? Porque la ceniza de la madera, ¿verdad? En el centro de México, lo hacían con ceniza, y en el sureste lo hacían con conchas de mar, de la que aquí le llaman el chipichipi, la que es una conchita, nácar. como la nácar. Bueno, eso lo cocían, y como es alcalino, con eso pelaban el maíz. Y de allí enriquecían el grano de maíz y aprovechaban todas las propiedades. Por eso se dice que existe un dios del maíz. Ahora te pregunto, tenemos el grano de maíz, vamos a procesar, cuéntame ese proceso que lleva el maíz para llegar a la tortilla que están fabricando ustedes. Sí, qué bueno. Ve, nosotros aquí en Barinas, ¿verdad? En los productos que utilizamos, ¿verdad? Traemos de México, digamos, materias, porque el producto con lo que se nixtamaliza tiene que ser grado alimenticio. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar al consumidor un producto que sea inocuo, un producto que sea saludable, un producto que no sea dañino. ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos haciendo muchísimas investigaciones en Venezuela para llegar con la cal grado alimenticio. La verdad, no tuvimos éxito. Tuvimos que traer hidróxido de calcio de México, 100% grado alimenticio, con una pureza del 98%. Cuando hablo de esto, es un producto que está prácticamente libre de materiales pesados. Porque cuando hablamos de cal, estamos hablando, nos transportamos a la cal grado construcción, Sí, con la que pintamos la pared, con la que hacemos construcción. Esa cal contiene muchos metales, y al tener metales, pues estamos dando al consumidor un producto que no es saludable. Sin embargo, anteriormente lo hacían con esta cal, ¿no? Hoy por hoy nosotros en Venezuela utilizamos maíz originario de Venezuela, ¿verdad? Traemos maíces de aquí del estado de Barinas, de Santa Rosa de Barinas, de Libertad de Barinas. También traemos maíces del estado portuguesa, de lo que es Turén y el área de Ospino. Pero la materia prima, ok, tienes el maíz, pero la materia, por ejemplo, con lo que vas a procesar, que es lo que es la cal y las otras cosas que se le echan, mexicano, totalmente 100% mexicano. E incluso me dijiste que el molino tiene que ser con piedra volcánica, sí. que son las que se ven allí en la mesa. Exactamente. No queda la masa igual. No, fíjate que estuvimos haciendo un chorro de intentos. Sí. Compramos maíz molino en Colombia, ¿verdad? Porque en Colombia también hacen un proceso similar que le llaman maíz peto. Cocen el maíz, lo muelen, ¿verdad? Y hacen sus arepas colombianas. Pues yo viendo, ¿verdad? Porque México, pues estamos a casi 5,000 kilómetros de distancia de Venezuela, y dije, bueno, pues vamos a hacer la prueba con un molino colombiano. No sirvió. No funcionó. De verdad, pues. Llegamos a Barinas. Zapatero a su zapato. Llegamos a Barinas y dice, bueno, vamos a comprar un molino con un motor, ¿verdad? Con el que hacía la abuelita. Y sí logramos hacer tortillas, sí. Pero no la tortilla de calidad, con esa suavidad, con esa textura que caracteriza la tortilla mexicana. No lo logramos. E incluso, pues, los videos que me mostraste cuando estuvimos conversando, que allá en México, pues, si no tienen esa piedra, pero no, sí, con piedra volcánica, pero hacen ¿cómo es que se llama? Metate. Un metate, y amasan Sí. y le dan, o sea, Sí. es igual, claro, es manual, ya no es un proceso industrializado, pero es la misma piedra y le da la misma Es consistencia. una piedra Así es. volcánica. Es una piedra volcánica que, bueno, en gran parte de lo que es los sectores rurales, ¿verdad? De México, se tiene eso. Incluso hay otro que es el molcajete, ¿no? El molcajete. Que el Igual de la Que me misma dijo- piedra. Que me dijo usted que pesaba mucho. Sí, que los había tratado dos. de- Los dos pesan demasiado. Quería Bueno. traerme, pero no, no se puede. Entonces, ¿qué hace el metate?
¿verdad? Al ser una piedra pesada, ¿verdad? Ellos manualmente van moliendo. Van moliendo. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Pero Es José, tallado, se lo talla. estas piedras que están acá son piedras volcánicas. Yo la primera vez que las vi digo, no puede ser que esto muela maíz y no la piedra no se, la roca no se meta dentro de la masa. Proceso, y entre más la aprietan, eso bota humo. Bota Sí. humo, o sea, Humo. sí. Calienta, Entonces, se calienta. se calienta Las muelen sí. por fricción. por fricción. Por fricción. Entra el nixtamal, entra por ese orificio, entra a los canales y por fricción del molino, ¿verdad? Va, Sale la masa. Sí. Supongamos que el maíz no se coció al 100%, porque ese es otro proceso. Hablamos de maíz, cal, temperatura, ¿no? Y agua, ¿no? Para hacer el nixtamal, ¿verdad? Se requieren, pues, varios factores, ¿no? La cal, normalmente, para las personas se estarán preguntando, ¿no? ¿Cómo le he hecho la cal? Vamos a explicar eso porque estamos ya allí. Vamos a procesar cómo agarramos el maíz. La cal se utiliza normalmente, una cal grado alimenticio con una pureza arriba del 95%, se utiliza el 1% de cal. Es decir, que si yo voy a cocinar, por decirte, 1 kilo de maíz, pues yo tengo que colocarle pues, 10 gramos de cal, ¿verdad? Si voy a cocer 10 kilos de maíz, pues, le coloco 100 gramos de cal. Ahora bien, dice, bueno, mi tortilla yo no la quiero blanca, la quiero más cremita. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso? Porque hay gustos de gustos también, ¿no? Normalmente en Venezuela las tortillas que se manejan son un poquito más amarillas. Desconozco, ¿verdad? Si el proceso sea... La siento más arenizada, como más harina. Las tortillas de ustedes yo las pruebo y es unas tortillas diferentes. O sea, eso te transporta al maíz pilado. Es algo tan diferente porque es tan natural. O sea, Claro, se es 100% siente maíz. 100% Claro. maíz. Pero gran secreto de esto es la cal. La cal nos da a nosotros logra que el maíz se hidrate, ¿verdad? Porque el maíz como tal, pues entra en contacto con la cal, él es muy sensible al pericarpio, lo que comentábamos anteriormente, lo que es la conchita del maíz es muy sensible al pH. Cuando tú coces o pones el maíz con agua y le agregas cal, inmediatamente cambia de color, se pone amarillo. Y afloja el pericarpio. Lo Es la concha. afloja, lo afloja, pero necesita cierta temperatura. Ahora, ¿qué pasaría si yo utilizara óxido de calcio, que es cal viva? Nosotros utilizamos hidróxido de calcio, que es cal apagada. La cal viva, ¿verdad? Es una roca, ¿verdad? Es una caliza, ¿verdad? Cuando está viva, la pones en contacto con el agua, hierve. Es un proceso exotérmico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo agrego agua, cal viva, maíz, prácticamente lo estoy cociendo. El maíz arriba de 67 grados centígrados, ¿verdad? El maíz empieza a gelatinizar, empieza a sufrir cambios. Y una vez que se pela el pericarpio, se hidrata el grano. Entra la cal a hacer su función. La función, explícame eso, la función. Entra la cal adentro del grano y lo fortalece, que es donde le entra la vitamina, le entra... Sí, enriquece. ¿Qué es lo que Así le es. entra allí? Multiplica el valor nutricional del grano como tal. ¿Por qué? Porque no quiero hablar de procesos, ¿no? De harinas ni maíz. Pero solo de nuestro proceso como tal, el grano de maíz como tal, pues tiene muchas vitaminas y minerales. Cuando se enriquece con la cal... O sea, que él se pone más fuerte. O sea, con la cal lo hace, o sea, lo pone 3D. Con la cal lo que hace es que el calcio que tiene el maíz lo multiplica. Lo multiplica. Lo sí, multiplica, entonces los almidones, por decirte, del maíz, ¿verdad? Hay unos almidones que se convierten resistentes y esos almidones a nosotros nos ayudan a la fibra. Se convierte prácticamente en una fibra soluble. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es la nixtamalización, ¿verdad? Por eso lo hacían nuestros abuelos.
¿verdad? La nixtamalización y se mantiene en Mesoamérica, ¿verdad? Porque es muy importante el valor nutricional que da una arepa de maíz pelado o una tortilla, ¿verdad? Pero nixtamalizada. Entonces, a nivel de vitaminas y minerales se multiplica el valor. 67 grados por ciento, él ya está. 67 grados centígrados empieza el proceso de gelatinización. ¿Y de allí cuánto se necesita ya? Cuando llega entre 80 y 90 grados, a veces hierve dependiendo la dureza del maíz, porque hay maíces de maíces. En maíz hay maíces blandos, maíces medianos, maíces que son duros, ¿verdad? Como hay maíces ¿cómo explicarlo? Por decirte, hay maíces que son muy, pero muy duros y el proceso pues tarda más. Tarda un poco más. Un proceso normal de cocción de maíz entre 45 a 1 hora. ¿Y hay que tener reposo hasta el otro día? ¿O Sí. no? ¿Cómo es Sí. Okay. Qué importante eso, José. No sé si Marlene nos explica un poquito, ¿no? Cuando tú coces el maíz de manera ascendente, que hierve el maíz, inmediatamente lo apaga, ¿no? Claro. Después, ¿cuánto tiempo uno tiene que...? Lo apagas y pasa 14 horas, se Reposa. empieza reposando y con Y eso mismo caliente. Con el mismo caliente. De cocinar. O sea, el proceso de cocción, el que era ascendente, ahora empieza a ser descendente. Le llaman retrogradación del maíz. Mira todo el proceso que tiene la tortilla, o sea, para llegar a la mesa, o sea, es una cosa impresionante. Sí. No, y después de eso, ¿verdad? Normalmente pues se deja entre 14 y 18 horas de reposo, ¿verdad? Viene el proceso de lavado, ¿verdad? Esa agua que suelta el maíz después que se nixtamaliza se llama nehayotel. Que en criollo viene siendo, bueno, vamos a lavarlo normal. En criollo vendría siendo pues lavar el maíz vamos a sacarle y el agua que queda ahí para los cochinos. Ok, eso. ¿Verdad? Digamos ahí, es. Pero el proceso como tal es un proceso, como comentaba anteriormente, que es exotérmico, ¿verdad? El maíz sufre esos cambios a través de la temperatura, ¿verdad? Y una vez que la cal hace toda su función, el maíz se hidrata, crece, ¿verdad? Y pues queda listo para el día siguiente llevarlo al molino, ¿verdad? Molerlo, sacar la masa, posteriormente la llevamos a una amasadora que tenemos, 100% grado alimenticio, nuestros productos son 100% acero inoxidable, para que pase a la máquina tortilladora, que también es una máquina mexicana, grado alimenticio. O sea, todo lo trajimos. Ya visitamos ese sitio, ese lugar. Lo trajimos de México y la verdad pues es bastante interesante, ¿no? Y estamos abiertos a quien quiera ir a conocer el proceso, ¿verdad? Incluso en colegios, los niños que comemos las arepas en la merienda, quien quiera un poquito más de información a través del proceso de cómo nosotros llevamos a su mesa una tortilla, pues también pues estamos abiertos, ¿no? ¿El futuro de la empresa? ¿Cómo ves la empresa futuramente? Porque no es nada más acá en Barinas, creo yo, o estoy seguro que quieren expandirse a nivel nacional. Pues sí, mira. Pero primero vamos a poner a conocer el producto porque, bueno, que lo pruebe la gente, porque ese es un producto, que lo pruebe. Es nuevo acá. Claro. Por ejemplo, este es un producto que tú lo agarras, si tienes sardina, te lo comes con sardina. Si tienes atún, te lo comes con atún. Y no tienes que estar amasando ni nada. Llegaste cansado del trabajo, sacaste tus 2 o 3 tortitas, agarraste un huevito, lo hiciste revuelto, se lo echas. Si tienes jamón, se lo echas también. Entonces, es algo que es súper... O sea, es otra forma de comer maíz. ¿Cómo le gusta a usted comerse las tortillas? Con lo que guste, carne, pollo, jamón, queso... Así como dijo usted. Sí, es tan completo, de verdad. Tiene gran variedad. Yo creo que con tortilla se pueden hacer fácil 60 recetas. Fácil, sí. Cuénteme usted, ¿cómo me recomienda usted la tortilla? Porque yo ya me llevé una, me la he comido con huevo, con jamón, con queso. La puede igual tostar y las puede cortar en tiras. Las puedes comer en sopas, las puedes hacer sincronizadas, que es jamón y queso.
Las puede hacer como tacos, le echa su cebollita, su tomate, su pico de gallo, su salsa y ya bueno. ¿Cómo es que te decía tu cuñada que le gustaban las trifásicas, no? Las trifásicas. Cero picante, porque eso soy flojo por el picante. Sí, no. Y la comida Eso es lo que le da el sabor. Sí, mucho. Eso es lo que le da el sabor a los tacos. Picante bueno para las hemorroides. Es bueno para las hemorroides. Sí. Me mostraste como 8 o 9 clases de chiles. De chiles. Mira, cuéntame entonces, el futuro de la empresa, ¿hacia dónde va la empresa Tortillería Piedemonte? Bueno, primero que nada nosotros queremos que todo el estado Barinas, ¿verdad? Porque este es un producto que está al alcance del bolsillo de la economía, tanto la de arriba como la de muy abajo. O sea, si estoy en una situación de pobreza extrema, yo tengo el acceso a comprar, así sea un cuarto de kilo de tortilla, porque es un producto demasiado económico. Sí, es demasiado barato. Y sobre todo cuando hay zafra de maíz, ¿verdad? Pues nosotros tratamos también de ir de la mano con el consumidor, ¿no? No incrementando el precio del alimento como tal. Entonces, consolidarnos en Barinas, traspasar nuestros estados, a nuestro estado vecino del Táchira, estamos enviando productos a Táchira. Estamos enviando productos a Colombia. Bueno, ya va. Sí, tenemos la birria de Cúcuta. Les mando un saludo a los de la birria de Cúcuta que tienen. Estoy viendo esto, señor Alexander, que están trabajando también con el agua de Jamaica. Esto es muy bueno, esto es medicinal. O sea, lo que pasa es que uno es medio así a veces, no. Si vas a almorzar, tienes que tener una bebida, no. Pero si vas a almorzar a almorzar o a cenar, te acostumbras a tomar agua de Jamaica. Es espectacular. Y ustedes la están la están vendiendo allí también, aparte del agua potable que tienen allí también. Sí, correcto. Estamos ahorita empezando ya con el proceso de comercialización del agua de Jamaica. ¿Por qué? Porque es un producto con muchos nutrientes, digamos. Tiene antioxidantes. Antioxidantes. Sobre todo, si tú agarras la Jamaica y la tomas como té en las noches, hasta te relaja. La Jamaica es diurética, es dietética, te ayuda hasta para quemar toxinas, sacar toda nuestra toxina del cuerpo. Con la Jamaica, pues la verdad es fenomenal. Y sí, estamos ahorita ya muy prontos a lanzar nuestra línea de productos de agua de Jamaica. Me dejaste una respuesta. Te hice una pregunta y me dijiste una respuesta que me quedó dando la cabeza. ¿Cómo es eso que me dice? El hombre es hecho del maíz. Explícame cómo es eso. Pues mira, es un mito, ¿no? Claro, es un mito. Es un mito. Hace 2000 años, ¿verdad? Hablemos, no sé, 400 años antes de Cristo, en el libro del Popol Vuh menciona que el hombre, su sangre fue hecha del grano de maíz y su cuerpo y sus huesos fueron hechos de masa, ya que nuestros ancestros mayas crearon el hombre de madera, el hombre de barro, pero no pensaban. El de barro, pues se mojaba y me imagino Sí, con las lluvias se desintegraba. Crearon el hombre de madera, ¿verdad? Hablaba, pero no pensaba. Decidieron a través del teocintle, el maíz, que era esa fuente de energía que ellos tenían, crearon del grano de maíz y su sangre y su cuerpo y sus huesos de la masa, que hoy por hoy es el dios del maíz en maya, Ajac, y la diosa de la tortilla y el dios del maíz en náhuatl, porque México habla más de 64 dialectos, ¿verdad? Y digamos, pues en náhuatl significa una cosa, en maya significa otra, en tolteca significa otra, en mixteca significa otra. Entonces, pero al final del día es maíz, un producto noble, como le comentaba, que está en todo el planeta y que no le hemos dado, digamos, esa importancia de comer maíz, porque hoy por hoy comemos maicena de maíz,
comemos fororo, creo que también es de maíz. Vamos a un cine, ¿qué es lo primero que compramos en un cine? Las cotufas o Las palomitas. cotufas, las palomitas, ¿correcto? Y las palomitas, Es maíz. pues son maíz, el maíz palomero que le llaman, ¿verdad? Claro. Entonces el maíz está presente en nuestra dieta. Así que pues yo la verdad digo, esto es un regalo que nos dieron nuestros ancestros, es un regalo con mucho respeto a todos los países, pero es un regalo de México hacia el mundo, porque el maíz es originario de México. Bueno, para mí fue un gusto tenerlos en mi primer programa. De verdad que vamos a hacer más programas porque tenemos algo por allí que no lo hablamos aquí, pero sí sé que es una novedad. Una novedad que no se ha visto acá en Venezuela, pero eso se lo vamos a dejar para otro programa. Se llama chucún. Es hecho de un árbol. Maya. Un árbol maya. Y eso queda para el otro programa. Eso se lo vamos a dejar para otro programa, ya saben. Hacen piscina, piso, paredes y todo con ese material, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a tener acá en Venezuela de la mano de la gente de Piedemonte. Así es. Con el así es, favor para de Dios. Con el favor de Así Dios. es, para Sí. nosotros igual es un honor que seamos el primero video acá con usted y que nos hayan elegido acá. Oh, para mí es un gusto. Sí, muchas gracias. Bueno, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a mis redes sociales como José Escobar El Barinés en Instagram, José Escobar El Barinés en TikTok y José Escobar El Barinés en el Face. En el Face. Y también @Inversiones Piedemonte, Tortillería Piedemonte. Listo, pues. Quien quiera visitarnos y estamos abiertos a que degusten el producto. Queremos que lo prueben para que prueben un pedacito de esa cultura, de esa historia que es el maíz. El maíz.